Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Crónica del Alba, de Ramón J. Sender. Ramón José Sender nació en Chalamera de Cinca, en Huesca, en 1901 y murió en San Diego, en Estados Unidos, en 1982. Fue uno de los grandes escritores españoles del siglo XX y quizá el más importante de los novelistas españoles de posguerra en el exilio. Es el autor de, entre otras, Mr. Witt en el Cantón, Imán, La aventura equinocial de Lope de Aguirre, La tesis de Nancy o Requiem por un campesino español, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. Crónica del Alba es un prodigioso edificio literario que constituye a la vez un valioso testimonio sobre la España de la primera mitad del siglo XX. Está compuesta por 9 novelas, de las cuales hoy les contamos la primera, publicada en 1942. Este primer título cuenta la infancia de Pepe Garcés y su amor por Valentina. Es una novela deliciosa, profunda, amable y divertida. Un disfrute. Vamos allá. Por primera vez en mi vida, los hombres me limitan el espacio. No pueden mis pies ir a donde irían, ni mis manos hacer lo que querrían. Sin embargo, hay una manera de salir de todo esto. Pero no basta con soñar. Hay que escribir. Si escribo mis recuerdos, tengo la impresión de que pongo algo material y mecánico en el recuerdo y en el sueño. Voy a comenzar con la época de mi infancia, en la que mis recuerdos aparecen articulados. Seguiré hasta contarlo todo. Hasta hoy mismo. La novela comienza con un capítulo en el que Ramón J. Sender nos cuenta que, aunque no lo parezca, Crónica del Alba está escrita en el campo de concentración de Argelès. Su autor era un oficial español del Estado Mayor del 42 Cuerpo del Ejército. Y nos cuenta la vida de este hombre en el campo. Pepe Garcés entró con los restos del ejército republicano en Francia. De su situación regular de hombre de 35 años, sano, inteligente y honesto a la manera española, es decir, haciendo de la dignidad una especie de religión, se vio convertido en un refugiado sospechoso, a quien los negros senegaleses de Petén trataban a culatazos. Mi amigo murió en el campo de concentración de Argelès el día 18 de noviembre de 1939, a los 36 años de edad, cuando terminó de escribir sus recuerdos. Al cumplir 10 años, Pepe Garcés cree haber entrado en la época de las responsabilidades. Se aleja un poco de las peleas callejeras, de las luchas de grupos, aunque él tiene el suyo en la aldea, 8 o 10 chicos que combaten a sus órdenes. El grupo contrario, más encarnizado, lo manda el Colaso y su más terrible afiliado es Carrasco, que vive en la casa de al lado de Pepe. Pero hace 3 meses que no ve a ninguno de los dos. Este cambio obedecía a mi iniciación en la vida de estudiante y a que mi familia me dificultaba cada día más mi vida privada. Había que estudiar, y ya no se trataba de la escuela primaria, sino de graves profesores que vivían en la capital y a quienes habría que presentarse para que establecieran mi capacidad en materias tan arduas como la geometría, la historia y el latín. Para estudiar, Pepe tiene que recluirse en casa y ese cambio de vida hace que los detalles de la vida familiar tomen poco a poco relieve. Su cuarto está en lo más alto de la casa y al lado hay 2 enormes graneros por los que se puede pasar al tejado del segundo piso. Para preparar sus lecciones de geometría, se despierta al amanecer, sale a los graneros y por ellos al tejado. Las tejas están cubiertas de escarcha y en un plano muy inclinado. De hecho, la primera vez resbaló y empezó a bajar. Se hubiera matado de no interponerse una chimenea que está justo enfrente de la ventana. Desde entonces ha aprendido a deslizarse hasta la chimenea y allí se instala confortablemente al sol y se pone a estudiar. Atento, eso sí, a los gatos, con los que juega, y a los pájaros. Desde allí ve la torre del monasterio de Santa Clara. El capellán del convento es el profesor de Pepe. Se llama Don Joaquín, un hombre de 50 años y de aspecto rudo y melancólico. Estaba yo bastante adelantado en latín. Así como aquel era mi primer año en geometría, era el tercero de latín, porque mi padre tenía la manía culta de que si no sabía latín no sabría bien nunca castellano. La diferencia consistía en que ahora estudiaba el latín para aprobar, es decir, que ahora iba en serio.
El profesor era terriblemente intransigente porque quería que cuando fuera a examinarme supiera más latín que el profesor. Se refería al profesor civil del instituto. Creía que solo los curas podían saberlo verdaderamente. Un día, Mosén Joaquín le pone en el pequeño cuadernito de tapas de hule un extraño garabato a Pepe, un número 20. Pepe tiene que dejar el cuadernito abierto cada día sobre la mesa a la hora de comer. Aquel día Pepe llega a casa a mediodía, pero no está su padre. Los hermanos de Pepe corretean por los pasillos. En la cocina se afanan las niñeras, las nodrizas, la famosa tía Ignacia, que no es tía, pero habiendo visto nacer a la madre de Pepe es tan importante como ella misma. La hermana mayor de Pepe tiene 3 años más. La extraña contraseña del cuaderno es fatal. El profesor le condena a 20 palos. La reprimenda es más dramática que nunca. El padre de Pepe mueve la cabeza con aire desolado. Dice que Pepe va a ser la vergüenza y vilipendio de la familia y que él no va a tolerarlo. Pepe ha decidido no escucharle, pero no se atreve a marcharse. Piensa en cosas vanas como sus trampas de pájaros puestas en el corral y en otras apasionantes, como Valentina. Yo estaba enamorado de Valentina, la hija menor del notario. Aquella imagen era impenetrable para las palabras de mi padre. Valentina tenía grandes ojos que no le cabían en la cara y sus 2 trenzas cortas se levantaban sobre la cabeza y en el lugar donde se unían, su madre le ponía un pequeño ramillete de flores de trapo, pequeñas, amarillas, verdes, rojas. Y cuando yo le hablaba, ella se ponía sobre un pie y sobre el otro. Y a veces se rascaba con el zapato en la otra pierna, aunque no tuviera necesidad. Cuando la ira del padre alcanza el clímax, la madre de Pepe se levanta y toma del brazo a su hijo. Le lleva fuera y sube con él a su cuarto. Le dice que su papel en la vida por ahora es obedecer. Y Pepe le contesta que si lo llega a saber no nace. Tiene la idea fija en la cabeza de los 20 palos que le van a dar. Su padre quiere liquidar aquella cuenta antes de empezar a comer. Antes de que entre en la habitación, la madre de Pepe besa a su hijo y se va. Pepe los oye discutir en voz baja en el pasillo. Aquel beso de su madre le produce a Pepe estímulos heroicos. El padre entra con una fusta. Pepe se acoge otra vez al recuerdo de Valentina, pero la idea de ser castigado en su carne desnuda con los pantalones bajos es tan vergonzosa que el recuerdo de Valentina no hace sino aumentar la humillación. El padre comienza a golpearle con cierta fuerza y Pepe aguanta sin pestañear. ¿Tienes algo que decir?, me preguntó al final. Sí, eran 20 palos y no me has dado más que 18. Mi padre dio un portazo y se fue. Murmuraba entre dientes: serás un golfo, pero yo te enderezaré. Cuando me quedé solo sentí unos deseos enormes de ser un golfo. Serlo verdaderamente y justificar todo aquello de modo que mi padre fuera desgraciado por mi culpa y mi madre llorara por los rincones. Poco después aparecen la madre y la tía Ignacia. Esta con una bandeja de comida y unos dulces de las monjas de Santa Clara. La tía Ignacia le cuenta cuentos a Pepe que le hacen reír y le termina diciendo que esa tarde va a ir Valentina. Pepe decide ponerse su traje de panilla verde. Se frota las rodillas con agua y jabón, se pone calcetines blancos y zapatos de charol. Se peina poniendo jabón en gran cantidad para aplastar las greñas. Valentina es morena. Su padre, el notario, se llama don Arturo. Es amigo del padre de Pepe y tiene otra hija 2 años mayor que Valentina, que se llama Pilar, rubia, la piel blanca y una cierta pasividad en la expresión que la hace antipática a los ojos de Pepe. Las 2 son bonitas, cada una en su estilo, pero Pepe, que adora a Valentina, tiene que odiar naturalmente a Pilar. Don Arturo es moreno y muy gordo. Yo quería a Valentina, pero hasta aquella tarde no se lo dije. Afortunadamente, cuando llegó, no habían vuelto aún del paseo mis hermanos. Me alegraba yo especialmente de que no estuviera Maruja, porque temía que me pusiera en ridículo diciendo que había sido apaleado. Valentina apareció por fin corriendo calle abajo y al ver que yo estaba en la puerta se detuvo. Siguió andando con una lejana sonrisa, pero de pronto cambió de parecer y echó a correr de nuevo. Valentina, a cada 2 pasos, avanza otros 2 sobre un solo pie, con lo cual las florecitas de trapo que lleva en la cabeza bailan alegremente. Escaleras arriba, con la respiración alterada por la impaciencia y la fatiga, va contando que en la sonata de Bertini su hermana Pilar toca demasiado deprisa para que ella no pueda seguirla. Pepe le pregunta si quiere que la mate, pero Valentina le contesta con mucha gravedad que la deje, que más vale que viva y que todos vean lo tonta que es. Una de las cosas que molestan a Valentina es que sus padres llamen a su hermana Pili y en cambio a ella la llamen Valentina.
Pepe le dice que aquel mismo día pondrá el nombre de Pili a una gata vieja que tienen y que luego invitarán a Pilar a merendar para que todos se den cuenta. Valentina se ríe. Entran por las habitaciones bajas y Pepe llama a Pili a voces. No se sabe por qué razón la gata acude, lo que colma la felicidad de ambos. Valentina decía que a ella no la quería nadie en su casa. Con aire superior, le pregunté si su padre la había azotado alguna vez. Me dijo que no, pero que su madre le había dado buenos cachetes. No me parecía su madre un enemigo digno de mí, y me limité a torcer la cabeza y a chascar la lengua. Pero Valentina añadía que no le había hecho daño nunca y que a veces tenía ella misma la culpa porque le gustaba hacerla rabiar. Se vio que estuvo a punto de hacerme a mí la misma pregunta, pero se contuvo porque sin duda le pareció innecesario. Luego soltó a reír. Se burlaba de sí misma. ¡Qué tonta! Iba a preguntarte si te habían azotado a ti. ¿A mí? ¿Quién iba a golpearme? ¿Por qué? En aquel momento yo me sentaba con dificultad en el suelo. Pepe dice de pronto a Valentina que cuando llegue Maruja no le hable. Valentina le cuenta que Maruja siempre le levanta el vestido. Pepe palidece de rabia. Levantarle el vestido no se puede hacer, o solamente con un riesgo definitivo, ir al infierno, por ejemplo. A veces, jugando con Valentina, Pepe ve una parte de sus muslos, pero sabe muy bien que a una niña no se le levanta la falda. Odia a su hermana Maruja, pero no consigue transmitirle sus odios a Valentina. Al principio aquello le irrita, pero pronto comprende que Valentina es tan buena que sería incapaz de odiar a nadie. Viendo las cosas despacio, ni siquiera odia a su hermana Pilar. A Pepe le coacciona la idea de que le hayan apaleado. Está seguro de que Maruja se lo dirá a Valentina en cuanto llegue. A pesar de su traje romántico, se siente flojo y débil. Dicen que soy tu novio. ¿Tú quieres serlo?, preguntó ella. Yo sí, ¿y tú? Yo... No importa. Si tú quieres, ya está. ¿Qué hay que hacer? Hablar con mis hermanas. Márchate ahora a tu casa. ¿Vendrá a buscarme la doncella a las 6? Decía ella sin comprender. Yo te acompaño. No quiero que estés con mis hermanas, que no dicen más que tonterías. Yo te acompaño. Me levantaba y la tomaba de la mano. Si soy tu novia, dijo ella, muy seria, tengo que hacer todo lo que tú mandas. Si dices que venga, vengo. Si dices que te bese, te beso. No, eso no, dije yo poniéndome terriblemente colorado, pero dándome cuenta de que aquello había sido estúpido, la besé en la mejilla. Después la tomé de la mano y marchamos hacia la calle. Cuando están en la calle, cogidos de la mano, se sienten contentos. Constantemente, Pepe vuelve los ojos hacia Valentina, que acusa su felicidad, mirándole también como el que vuelve de un sueño y sonriendo. Pepe la rodea la cintura con el brazo, siente el hombro de Valentina contra su pecho. Ella se vuelve para mirarle con sonrisas rápidas. Pero el cielo les envía una catástrofe. En una revuelta de la calle aparece el coche del padre de Pepe, un armatoste de tiempos de la abuela lleno de críos. Pepe intenta desviarse con Valentina, pero no hay ninguna bocacalle a mano. El coche se para frente a ellos. Maruja saca el bracito y grita que Pepe se ha puesto el traje nuevo y el reloj. El padre de Pepe le pregunta dónde va, y Pepe le contesta que a acompañar a Valentina. Después de un silencio lleno de amenazas, el padre le ordena que vuelva a casa, y cuando se sepa la lección, si quiere salir, que le pida permiso. Pepe está tan humillado que no sabe qué contestar. Luego le dicen a Valentina que se suba, que la llevan a casa. Y no hubo más remedio. Subió. Yo vi el coche dar la vuelta. Esperé en vano que se rompiera un eje, que el caballo, muy viejo también, se muriera de repente. Pero el coche se perdió otra vez en la vuelta de la calle y yo volví a casa envuelto en sudor frío. Imaginaba a Valentina oyendo las confidencias de Maruja. Maruja le dirá que me han azotado y ella me imaginará desnudo, recibiendo los golpes y llorando innoblemente. Se encierra en su cuarto, se arroja al lecho, mira hacia arriba. Hay un cuadro muy antiguo del Niño Jesús. Pepe sabe que detrás de aquel cuadro hay una especie de nicho con viejos papeles, inscripciones en pergamino, una cartera de piel sin curtir, 2 pistoletes antiguos y un puñal. Saca el puñal y lo guarda en el cinto. Se va a los graneros. En un rincón hay 8 o 10 colchones doblados y puestos contra el muro. Pepe se lanza sobre los colchones y comienza a apuñalarlos con rabia. No queda un solo colchón sin 6 o 7 heridas graves. Se va luego al tejado y arroja uno por uno sus petardos a la chimenea, pero se equivoca y los arroja por la de la cocina. Se da cuenta al oír abajo las explosiones y el escándalo de las sirvientas. Vuelve a su cuarto. Se ha llevado de la biblioteca un tomo de versos de Bécquer y se pone a copiar poemas. Luego abre el cajón, saca un cuaderno de declinaciones latinas y escribe arriba con grandes caracteres La Universiada.
En ese momento entra su padre. Lo primero que ve son los versos de Becker. Le mira como si llevara un cuerno en la frente y dice que eso es lo único que le faltaba. Valentina venía a menudo. Yo no podía ir a su casa con la misma frecuencia porque si su madre me quería, su padre, en cambio, me tenía una gran antipatía. Sabía que yo había dicho algo contra él en mi casa y que todos habían reído. Yo no podía perdonarle a don Arturo que fuera el padre de Valentina. Lo zahería terriblemente. Don Arturo había publicado su tesis de doctorado y había enviado al padre de Pepe 2 ejemplares. Un día estaba Pepe en el corral con los conejos y las cabras tratando de leer el libro de don Arturo y en un descuido las cabras lo despedazaron y se lo comieron. Días después, cuando el padre de Pepe dijo en la mesa que era un libro francamente bueno, Pepe dijo que por lo menos para las cabras. Cuando contó lo que había pasado con el libro, el padre dudaba entre la risa y la indignación. Pepe se lo dijo a Valentina, ella se lo contó a su madre y la noticia llegó a don Arturo. Trataron de tomarlo a broma, pero don Arturo no perdonaba a Pepe. Mis amores con Valentina seguían su curso. Mi padre, que me había prohibido salir al tejado, en vista de que no estudiaba si no era sentado contra la chimenea, decidió autorizarme, o por lo menos hacerse el desentendido. Y ahora salía con unos gemelos de campo que saqué de la biblioteca y con los cuales alcanzaba los tejados de la casa de Valentina. Cuando se lo dije, decidió salir al tejado con los gemelos de su padre y acordé hacer un código de señales para hablar con ella en los días en que por alguna razón no podíamos estar juntos. Dibujé yo en una cartulina todas las figuras posibles con piernas y brazos hasta obtener el alfabeto. Además, había algunas actitudes que querían decir frases enteras. Al día siguiente, Valentina, por ese método, le da la noticia de que ha llegado su primo. Pepe contesta con el gesto de rediós. El primo de Valentina tiene los mismos años que Pepe y vive en un pueblo próximo. Valentina espera a Pepe por los alrededores de su casa y cuando llega Pepe llama a su primo. Pepe y el primo se miran a distancia. Pepe parece querer reñir con él. Le pregunta cómo se llama y cuando el primo le dice que Julián Azcona, Pepe le pregunta si es pariente del diputado. Valentina contesta por él que sí. El padre es un diputado liberal de quien hablan muy mal en casa de Pepe, así que Pepe le dice lo que ha oído en su casa, que su padre es un político nefasto y le pide que lo reconozca. El primo da un par de pasos atrás y afirma que lo es. En realidad no sabe qué quiere decir nefasto. Valentina propone que jueguen los tres. El primo dice que va a buscar su escopeta y vuelve con una de salón, que es el sueño dorado de Pepe, y encima no se la deja tocar. Se van al monte y el primo no hace más que presumir de la escopeta. Pepe no aguanta más. Le dice que su escopeta dispara balines y no sirve para nada. Con el pulgar de mi mano izquierda tapé el cañón. ¡Anda, tira! El primo, con los ojos redondos, miraba a Valentina y a mí sin comprender. No tiro porque si tirara te volaría el dedo. Llevé tranquilamente mi mano derecha al disparador y apreté el gatillo. Sonó el disparo y yo sentí en la mano un fuerte empujón hacia arriba y la mostré abierta al primo. No había el menor signo de lesión. Valentina estaba con la mano cerrada en sus labios, tratando de morderse el dedo índice. Mi amigo miraba mi mano sin comprender, pero inesperadamente la piel del pulpejo del dedo pulgar se abrió en una especie de estrella y comenzó a sangrar. El balín debe haberse alojado contra el hueso de la falange porque no hay orificio de salida. Pepe comienza a sentir un dolor sordo que abarca toda la mano, pero la carita de Valentina, indecisa entre la risa y el llanto, le hace olvidar el dolor. Lleva el dedo doblado hacia la palma de la mano y está cerrada para protegerlo. El primo, que no ha vuelto a despegar los labios, se va enseguida. Valentina y Pepe se van a casa de Pepe y se meten en el cuarto de baño. Valentina encuentra algodón y le lava la mano y le echa colonia. A Pepe eso le duele muchísimo. Le pide que no se lo diga a nadie. Los resultados de las travesuras, aunque sean sangrientos, hay que conservarlos en secreto para ahorrarse molestias. La verdad es que nadie repara en la mano de Pepe. La criada de Valentina va a buscarla y al despedirse Pepe le dice que si come 9 aceitunas antes de acostarse y bebe un vaso de agua, soñará con él. Y que él también lo hará para soñar con ella. Aquella noche no hubo que estudiar, pero al día siguiente, habiendo soñado con Valentina, no recordaba el sueño, pero me había dejado un sabor de fiesta como el del día del santo de mi padre. Salí al tejado con mi código de señales en una mano y los gemelos en la otra. Estuve danzando más de 1 hora y atendiendo a las danzas de Valentina. 3 veces se puso una mano en la cintura y alzó la otra en el aire. Iba a venir. Yo le dije que iríamos a misa al convento y que si ella iba, estaríamos juntos. La hemorragia ha desaparecido, pero el dedo se inflama deprisa. Pepe lleva el dedo tapado con el pañuelo de Valentina. Se ven en misa, cuchichean, se ríen.
La madre de Valentina les manda callar y luego empiezan a leerse partes del libro de misa, las partes que hablan de amor. En un momento, Valentina lee: «Oh, Señor del amor, del saber y de las dominaciones». Hubiera abandonado todo. Padres, hermanos, estudios, la seguridad de mi casa para andar por los caminos hasta el fin del mundo o de mi vida. Con Valentina al lado cogía de la mano, oyéndola decir aquello. En el vestíbulo, Pepe besa a Valentina 2 veces en la mejilla y la madre de Valentina besa a Pepe. Acude el sacristán a decirle a Pepe que Mosén Joaquín quiere verle. Le dice que al día siguiente no van a tener clase porque hay un eclipse y van a observarlo. Pepe aprovecha para preguntarle qué quiere decir holocausto, que lo ha leído en el libro de misa, y Mosén Joaquín se lo explica sonriendo. Después le invita a subir a su terraza y le da fruta y dulce, y le pregunta qué quiere ser de mayor. Pepe le dice que lo que ya es, el señor del amor, del saber y de las dominaciones. Mosén Joaquín intenta no reírse y Pepe le dice que para Valentina es todo eso. Mosén Joaquín le contesta que cada hombre tiene que hacerse digno de lo que piensa sobre sí mismo. Durante la comida, Pepe da la noticia del eclipse. No puede cortar la carne porque no puede usar su mano izquierda. Dice que no tiene hambre y se va a su habitación con el escándalo de su padre, que dice que esas no son maneras para su edad. Pero yo tenía prisa por salir al tejado. Recogí mis instrumentos y salí a 4 manos. En vano miraba con los gemelos. No veía nada. Pensé que quizá ella me estaba observando y encendí la linterna. Puesta entre 2 tejas me iluminaba. Y seguro de que Valentina me veía con sus gemelos, estuve más de 1 hora abriendo los brazos, bajándolos, alzando una pierna, poniéndome en cuclillas, y como todo lo hacía ya bastante deprisa, aquello era como una danza. Pero mi padre había subido a observarme, vio todo aquello y se marchó sin decir nada. Al día siguiente, a primera hora, el padre sube al cuarto de Pepe. Se ve que está preocupado, suspira y le da la razón en todo. Tiene la preocupación de un pariente que murió hace tiempo en un manicomio y el temor de que alguno de sus hijos pudiera salir a él. Le pregunta qué hacía anoche en el tejado y si aquello tenía que ver con el eclipse. Y Pepe le dice que sí. Su padre le dice que se vista y le lleva en coche a un médico. El padre se niega a decirse a sí mismo palabras terribles como locura y habla de graves trastornos con el médico. El médico le dice al padre que espere fuera y se dispone a examinar a Pepe. Hace que Pepe se desnude y luego le pregunta que dónde le duele. Pepe le muestra la mano y le explica a medias lo sucedido. El médico se pone a gesticular y a dar voces al saber que Pepe lleva dentro un balín. Sale fuera y le dice a su padre que cómo no lo ha traído antes, que es un abandono inexplicable, y el padre no entiende nada. El médico le dice que si iba a ir un día más tarde, hubiera habido que amputar. Yo sentía el frío del acero dentro de mi dedo, donde el médico hendía y desgarraba. Gemía sordamente, a veces, muy en adulto. Llorar no se me ocurrió ni en broma. Supongo que mi padre, oyéndome desde fuera, no comprendía una palabra. La operación terminó con la extracción del balín y el cosido del dedo. Me envolvieron la mano en gasas y algodones, la colgaron de mi cuello con un cabestrillo y el médico salió conmigo y con el balín en la punta de unas pinzas. Un héroe, iba diciendo, un verdadero héroe. El padre, desconcertado, recibe en su mano el balín sin saber qué pensar. El médico le da a Pepe un vaso de vino. El padre no sabe si reír o lamentarse, o insultarles a los dos. Pero el médico le pide que deje a Pepe en paz y que le deje descansar. Pepe, al llegar, se encuentra la ventana del desván cerrada y cruzada con 2 travesaños de madera clavados. Se va a casa de su profesor con los gemelos en bandolera para ver el eclipse. El eclipse para Pepe no tiene nada espectacular. Luego se va a casa pensando en Valentina. La encuentra paseando con una de sus hermanas que enseguida se va. Besa a Valentina varias veces y luego le dice que tiene que hacerle el holocausto. Agarra una paloma, va a su cuarto a por el puñal y le pide a Valentina que se acueste en el suelo y cierre los ojos. Pepe le clava el puñal a la paloma, que empieza a sangrar abundantemente. La alza y va regando el suelo alrededor de Valentina. Después deja caer sangre también sobre su pecho, sobre sus brazos y sobre sus piernas, hasta sobre su cabello. Como señala Guzmán Urrero Peña en el Centro Virtual Cervantes, Ramón J. Sender procede muchas veces ocultándose tras sus personajes, hablando por su boca. Luego ordena, aumenta o mengua su anecdotario para someterlo al troquel novelesco, y de ese modo convierte la proyección biográfica en literatura. Memoria y narración acaban siendo una misma cosa para un lector que también es confidente. Diversos estudiosos han insistido en considerar el ciclo como una crónica, también periodística, alta por su calidad narrativa y noble por su certeza autobiográfica, más aún cuando la mistificación se entrelaza con la sinceridad.
Resulta especialmente hermoso el tramo que comprende la infancia aragonesa del protagonista y su amor por Valentina. Los días siguientes fueron empeorando. Valentina había sido castigada por sus manchas de sangre. No venía a casa. Yo no podía salir al tejado porque, además de estar la ventana clavada, mi mano vendada me limitaba los movimientos. Y el médico me levantó el apósito a los 5 días. Durante ellos no vi a Valentina ni pude saber, sino por indicios muy vagos, que seguía castigada y que se pasaba el día sentada al piano, llorando mi ausencia y repitiendo escalas. La hermana de Pepe le cuenta que el carácter del padre está agriado porque el banco le reclama garantía sobre unas operaciones hechas por otro propietario con su aval. Mosén Joaquín, pocos días después, estalla y le da a Pepe el cuaderno con un número 30 al lado, 30 azotes. El padre de Pepe no está en casa cuando él llega. Guarda su cuadernito de hule y al caer la tarde mete en su cinto los 2 pistoletes, se cuelga la escopeta de aire comprimido al hombro y con el cuaderno de la universiada metido en el bolsillo del pantalón sale tranquilamente y se marcha calle arriba. Sale del pueblo y echa a andar a campo través en dirección a unas montañas azules. Ha dejado una carta diciendo que no pensaran más en él y que se iba a Zaragoza, donde haría su propia vida. No le preocupa la separación de Valentina, está seguro de que en cuanto le diga dónde está, ella correrá a su lado. Era muy tarde. Así y todo, hubiera seguido andando, de no tropezar con el río, un río tan caudaloso que no se le podía pasar por ninguna parte. Busqué el puente en vano. Mejor hubiera sido, pensé, seguir por la carretera que va a dar al puente, pero tampoco la encontraba. Y tenía hambre. A mi casa no volvería por ninguna razón. Tampoco quería acercarme al pueblo porque debían estar buscándome. Y en mis vacilaciones vi detrás de mí, bastante lejos, una casa cuya chimenea echaba humo. Era la casa de Valentina, pero por el lado opuesto al que solía presentar en la dirección de mi casa. Cuando llega a la puerta, le ve la madre de Valentina. Pepe le dice que no volverá a su casa por nada del mundo, que quiere vivir siempre cerca de Valentina. El padre de Valentina dice que eso de escaparse de casa es de golfos. En casa de Pepe no hacen nada para obligarle a regresar. Cenan solemnemente en casa de Valentina, presididos por el notario. Antes de terminar, advierte a la criada que han llevado de casa de Pepe sus libros. Después de cenar, don Arturo se va al casino. Al otro lado de la mesa, Valentina simula hacer labores de niña. La madre les contempla con ternura. Valentina era muy feliz y yo lo percibía en la serena amistad de sus miradas. De pronto le dije a la madre: «Doña Julia, yo quiero acostarme ya, porque quiero hablar con Valentina. Dormiremos juntos, ¿verdad?». La madre no sabía qué contestar. Yo contemplaba a mi novia y pensaba en las ocasiones en que había dormido en la misma cama con amigos o hermanos. Siempre era molesto, pero la posibilidad de tener a Valentina a mi lado me producía una emoción próxima al llanto. Como la madre no sabe qué hacer, les dice a sus hijas que toquen un poco de piano. Pilar está de mal humor y cuando la madre la llama Pili, Pepe aprovecha para decir que la gata de su casa se llama Pili. Valentina se empieza a reír y Pilar dice que no quiere tocar, así que la madre manda a todos a la cama. Y pone la excusa de que si duermen juntos se van a pasar la noche charlando. Al día siguiente, Valentina lleva a Pepe el desayuno a la cama, como hace con su padre. Cuando Valentina se va, Pepe se viste y la madre de Valentina les dice que tiene que hacer su vida de escolar y marchar a casa de Mosén Joaquín. Pero Pepe se marcha a la colina y se pone a buscar grillos machos que comenzarán pronto a cantar porque ya se acerca la primavera. Mucho antes de la hora de comer vuelve con más de una docena en el seno entre la camisa y la piel. Se los muestra a Valentina. Una parte del amplio jardín de su casa está dedicada a legumbres y a lechugas y los van soltando allí. A la hora de comer vuelven con 2 docenas más. La mayor parte se afanan mordiendo las hojas más tiernas de las lechugas. Se deben sentir en un paraíso. Yo fui a buscar mi escopeta de aire comprimido. Llevaba colgada del cinturón una bolsita con municiones, gruesos perdigones. Con mi fusil cargado subimos al solanar. Una gran galería descubierta donde había 2 sillones plegables, otros de paja, una mesa resquebrajada por la intemperie y al fondo varios cajones de embalar y trozos de tela de saco. Yo miraba a mi alrededor y mis ojos se detenían una y otra vez en el comedero de las palomas colgado en el muro, a gran altura. Pepe deja la escopeta cargada al lado y se pone a hablar en voz baja. La madre los llama, pero ellos no responden. Pepe dispara a los gorriones, pero no consigue dar a ninguno. Así que para demostrar a Valentina que es un gran cazador, decide tirarle a las palomas. Busca el plomo más gordo que tiene, lo envuelve en papel masticado. Cuando vienen las primeras, Valentina dice que esas son las que más le gustan a su padre, señalando una de buche tornasolado y patas rojo vivo. Pepe dispara. La paloma da un salto, intenta volar pero cae a tierra con un ala desplegada y el pico abierto.
Pepe prepara de nuevo la escopeta. Valentina parece estar emocionada. Aquel día era uno de los que anunciaban la primavera ya próxima. El sol había dado de lleno sobre el jardín y había una atmósfera casi calurosa. Uno de los grillos comenzó a cantar y le siguieron tímidamente 2 o 3. Nosotros descendíamos por la escalera del solanar cargados de palomas muertas y nos dirigimos a la cocina. La madre, que nos vio llegar, preguntó de dónde habíamos sacado aquello, y al ver su aire impaciente, yo me di cuenta de que se nos venía encima la tormenta. Valentina dice que se las han encontrado en la calle. Cuando entra el padre, dice que son las buchonas que compró en Zaragoza para la cría. Empieza a preguntar a gritos qué ha pasado. Solo contesta un coro de grillos desde el jardín. El padre grita que le costaron 50 pesetas. Nadie contesta. Cada vez cantan más grillos. El notario lanza miradas feroces por la ventana. Pepe dice que las encontraron en la calle, pero don Arturo agarra la escopeta de Pepe, saca del interior la baqueta donde se pone la carga y ve que está caliente. Su cabeza redonda se enrojecía. El color rojo comenzaba en la calva e iba descendiendo hacia la nariz. Me amenazó con el puño cerrado, lo que a mí me parecía verdaderamente excesivo, y volviéndose otra vez hacia la ventana, exclamó bajo una algarabía de 30 o 40 grillos: «¿Lo oigo yo o me lo hacen los oídos?». Los grillos, bien alimentados, cantaban con toda su fuerza. Doña Julia se asomaba también a la ventana sin saber qué pensar. «¡Cielos!», decía, «esto es una plaga». Agitaba don Arturo delante de mis narices las 2 palomas. Yo me atreví a decirle: «Con arroz estarán muy buenas». La madre de Valentina tiene que parar a su marido y decirle que Pepe es su invitado. Pepe y Valentina deciden irse de allí, pero cuando se dan la vuelta, don Arturo agarra a su hija por el vestido y tira tan fuerte que Valentina se cae sentada en tierra. Pepe le dice a don Arturo que con ella se atreverá, con una muchacha indefensa. Don Arturo da vuelta sobre sí mismo agitando los brazos y pidiendo a su mujer que le haga una tisana con gotas de coñac. Pepe al final se marcha a su casa, pero a medida que se aleja del problema de las palomas, va entrando en el de su padre. Pero su madre le recibe muy contenta. Pepe se va a su cuarto y se encierra allí. Comenzaba a sentirme deprimido, pero una voz se alzó dentro de mí. ¿No soy el señor del amor, del saber y de las dominaciones? Sin embargo, la misma voz me decía después que no bastaba con que yo lo creyera, sino que tenían que aceptarlo los demás. Por de pronto me decidí a estudiar. Desde la ventana de su cuarto se ve el pueblo donde vive su abuelo, al otro lado del río. Para Pepe, aquella aldea es una especie de paraíso del cual no hay que abusar por sus mismas excelencias. Su abuelo es un viejo grande, huesudo, de manos rugosas. Ríe poco o nunca. En la aldea se le considera rico, pero viste el calzón corto con medias de estambre azul de los campesinos y nunca ha querido vestirse como en las ciudades. Cuando se enfada y da voces por algún motivo, tiemblan todos los cristales de las ventanas de la aldea, como en las tormentas. Al otro lado del muro de enfrente, que ligaba con los corrales de la casa próxima, se alzaba una terracita con ropas puestas a secar. Y en esa terracita había algo muy interesante. Allí estaba Carrasco. Éramos de la misma edad y vecinos, pero no habíamos hablado nunca. Sin embargo, no podíamos vernos sin lanzarnos el uno contra el otro en el combate más desaforado. El odio que me tenía no he podido atribuirlo a nada concreto, pero luego he sabido en la vida que esos odios son los más venenosos. Valentina y su madre van de visita a casa de Pepe un día después. Cuando doña Julia va a casa con sombrero y guantes, la madre de Pepe la recibe en el salón. Si viene paseando, sin guantes ni sombrero, se quedan allí donde están. Todo aquello representa un protocolo muy serio. Esta vez va con guantes y sombrero. Valentina también va de visita, con calcetines blancos y ligas elásticas blancas también, zapatos negros de charol con hebilla blanca y las florecitas blancas y verdes del pelo. Pepe lleva a Valentina a su cuarto y le enseña todas sus cosas. Valentina le cuenta que están fastidiados con los grillos, que no pueden dormir. De pronto, la tía Ignacia va a decirle a Pepe que el Colaso quiere verle y que le está esperando. El Colaso es el jefe del otro bando. La cuestión que le cuenta es grave. Su grupo va todos los días a la orilla del río a provocar a los chicos del pueblo inmediato. Llevan hondas de cáñamo y buena provisión de piedras de medida adecuada. Los últimos días, la batalla se decidió por los de nuestro pueblo. Pero en cuanto el enemigo tenía más de 3 bajas, salían sus padres con escopetas, se metían en unos botes ligeros y avanzaban remando para ponerse a tiro.
Los honderos del Colaso los atacaban y quizá le daban a alguno una buena pedrada, pero al llegar poco más o menos a la mitad del río, que era muy ancho, los padres de los lesionados se echaban las escopetas a la cara cargadas con sal de cocina y nos freían a tiros. Todos saben que Pepe tiene 2 pistoletes y Pepe acepta ayudarles. Queda sellada la unidad nacional ante el peligro exterior. El día de la batalla, Pepe carga sus pistoletes y se viste con el pantalón más viejo que encuentra y un jersey elástico roto por los codos. Cuando llega Pepe, todos están en orden de batalla. La batalla se desarrolla como siempre y al final aparecen las barcas con los hombres armados que comienzan a disparar. Pepe saca entonces los 2 pistoletes. Grita que se vuelan atrás, pero los hombres contestan con otro escopetazo y entonces, ya sin vacilar, acerca la mecha al pistolete y de pronto suena un estampido mucho mayor que el de las escopetas. Las barcas se detienen. Enardecidos, los de la orilla de Pepe se levantan y disparan granizadas de piedra. La segunda vez dispara con los ojos cerrados. El estampido es mayor todavía y los de las barcas viran y enderezan a toda prisa hacia la orilla contraria. Entre sus voces se oyen las palabras alcalde y guardia civil. Los vecinos del pueblo de al lado protestan ante las autoridades y al comenzar las investigaciones son detenidos 6 muchachos de la banda de Pepe y durante varios días prestan declaración ante un tribunal de menores. Entonces se descubre lo de los tiros con sal y son los campesinos del pueblo próximo los que quedan en entredicho. Seguí disfrutando de mi popularidad y me daba tal placer. Me devolvía una calma y una seguridad de mí mismo tan dulces que verdaderamente iba siendo ya el señor de las dominaciones. Del amor lo era hacía tiempo. De las dominaciones lo estaba siendo. Solo me faltaba serlo también del saber. Y me puse a estudiar con la idea de que tenía que ponerme a la altura de mí mismo. Las semanas siguientes son de calma absoluta. Sus amores con Valentina van pasando al plano gustoso y plácido de la costumbre. Poco después, Pepe se va a Zaragoza con Mosén Joaquín para que Pepe se examine. Pepe escribe casi todos los días una postal a Valentina. En una de ellas le dice que se va a ir a Madrid. Un día se sube a un tranvía donde pone Madrid. El cobrador le da un billete y marchan por avenidas, calles, rondas y por fin terrenos baldíos durante media hora. Cuando se detiene el tranvía y se baja la gente, Pepe ve los techos metálicos de una estación de ferrocarril. Yo miraba a mi alrededor y decía para mí mismo: esto es Madrid. Tuve que volver a pagar otro billete y al final del trayecto me encontré de nuevo frente al arco de Cinegio y tuve la impresión de haber realizado una aventura nada peligrosa pero muy de hombre. Y me puse a escribir otra carta para Valentina. Los exámenes salen muy bien. Hacia el 10 de junio todo está dispuesto para marchar al castillo de Sancho Garcés Abarca a veranear. Separarse de Valentina le parece a Pepe espantoso. La familia de Valentina se va a San Sebastián. El castillo está en plena montaña, casi en las cumbres de Navarra. Tiene en ruinas la parte más importante. Una muralla rodea por completo la parte más alta de la montaña y desciende en un escalón muy acentuado hacia el declive, por el cual el alto pico de Sancho Garcés se liga a una cadena de montañas que se pierde por Navarra. En la parte central hay una enorme explanada que ha sido plaza de armas. Se domina desde el castillo una llanura de más de 100 kilómetros. En todo el castillo no hay más habitantes que los viejos santeros que cuidan la capilla y el cabo de guardas rurales que habita con su mujer y sus hijas en una parte de la aglomeración que tiene todo el aspecto de una aldea deshabitada. En la lejanía alzábase un pico parecido al nuestro, con un castillo también de Sancho Garcés Abarca, cuyas ruinas descendían por las laderas. Era más grande que el nuestro. A veces las nubes lo rodeaban y aparecía por encima de ellas algún torreón. Pero estaba ya completamente inhabitable. No había además camino hasta él. 2 días después, Pepe decide hacer una visita al castillo próximo. Tarda en llegar más de 2 horas. Todo está mucho más ruinoso de lo que parece desde lejos incluso. Encuentra una llave oxidada con herrajes complicados y se la guarda como trofeo. De pronto, oye sonar una esquila de ganado. Va en esa dirección y se encuentra con un pastor muy viejo, cubierto de pieles y calzado con las mismas abarcas que sin duda usaron los de Sancho Garcés. El pastor empieza a contarle historias. Le cuenta que el señor de ese castillo perdió una batalla, solo una, porque estando acampado con sus tropas en un valle próximo, llegó el enemigo y cuando le dijeron que era necesario cambiar el emplazamiento para dar la batalla, vio que las golondrinas habían anidado en los palos de las tiendas de campaña y no quiso levantar el campo. Y le cuenta que hay cerca un castillete que llaman el Fuerte de los Hijos de Puta. 2 días después marchamos en busca de los ciervos. Nos habíamos acostado, mi padre y yo, el día anterior a las 6, con el sol todavía en las bardas. A las 2 de la mañana estábamos ya de pie.
Salimos. Antes del amanecer rodeábamos el castillo próximo y al llegar a la entrada del bosque, el viento nos traía los más pequeños ruidos. Pero no acudía nadie. La tensión del primer momento desaparecía ya cuando oímos rumor de follaje aplastado. Mi padre preparó la escopeta y lo que apareció allí no fue ciervo ninguno, sino un oso. Un oso grande y viejo que miraba en nuestra dirección recelando algo. El padre de Pepe dispara los 2 cañones a un tiempo y el animal, que no parece tocado, alza la cabeza. Al mismo tiempo sale el pastor que ha encontrado Pepe en las ruinas del castillo, se acerca al oso y le rasca debajo de la barba. El padre de Pepe le pide a su hijo que le pellizque para ver si está soñando. Regresan al castillo, no hablan ni una palabra. Más tarde, Pepe se va a la plaza de armas con un grueso cayado rematado en un pincho de hierro. Distraído, se pone a golpear una losa grande. Los golpes suenan a hueco. Pepe avisa al cabo que busca una barra de hierro, pero tampoco consigue moverla. El padre de Pepe busca otra palanca y entre los dos consiguen levantar la piedra. Debajo aparece un orificio circular correctamente trazado de más de 1 metro de diámetro. El cabo dice que aquellas montañas están llenas de cuevas y que en una de ellas se guarda el copón que usó Cristo en el Monte de los Olivos. Arrojan papeles encendidos con los que se ilumina el recinto. El cabo se ofrece a bajar a explorar. Se descuelga con una linterna colgada del cinturón y el pico a la espalda. Da voces desde abajo diciendo que todo está limpio y en orden y que hay una puerta tapiada. El padre de Pepe desciende también y poco después se oye el ruido monótono de un pico separando las piedras de la argamasa. Yo protesté tanto que por fin me dejaron bajar. Descendí rápidamente. En cuanto cedió una parte del muro, metieron la linterna y estuvieron curioseando. Allí comenzaba una galería que se prolongaba a lo largo de más de 100 metros. Acabaron de abrir y penetramos los 3. Yo quería ser el primero en avanzar para poder contárselo a Valentina, pero mi padre me llamaba constantemente y me obligaba a ponerme detrás. Mi padre ignoraba que era verdaderamente allí donde yo tenía miedo y acabé instalándome detrás del guarda, pero delante de él. Yo lo miraba todo ansiosamente. Creía que el mundo se había hecho de dentro a afuera. Debajo de donde están hay otros subterráneos con restos de la vida anterior. El padre de Pepe saca un papel y comienza a levantar el plano. La galería parece prolongarse cientos de metros. A la izquierda se abren recintos cuadrangulares, bastante espaciosos. En el primero hay una olla de barro y dentro monedas negruzcas de plata. La galería va a dar a una glorieta de la que parten 4 galerías más en otras tantas direcciones. Como la tarea es para más de un día y de una semana, deciden salir. En algunos días no vuelven a investigar en los subterráneos. Cuando vuelven, el padre de Pepe dice que no hay que tocar nada porque todo eso pertenece al Museo Provincial. En un rincón encuentran restos humanos calcinados y una hilera de nichos agrietados. Avanzan por las galerías y salen por un agujero en el techo que da a las casas de la servidumbre del castillo, en una pequeña plazuela rodeada de construcciones irregulares. Allí debían vivir los herreros, los pelaires, los maestros ballesteros, armeros, tejedores. Habíamos invitado a Mosén Joaquín, que llegó un día en la mañana y subía renqueando hasta lo alto del castillo. Allí se limpió el sudor, se sentó en una piedra antes de saludar a nadie y dijo a mi padre: «Estos aires son los que me convienen a mí». Por la tarde, Pepe siente que nadie repara en él y se marcha a las ruinas del castillo próximo, esperando encontrar al pastor, que está, como siempre, debajo de un arco, el cuerpo al sol y la barbada cabeza a la sombra. Pepe le pregunta enseguida por el oso. El pastor le dice que qué oso. Pepe se lo explica y el pastor dice que él no tiene ningún oso y que serían las lamias que hacen ver cosas que no son verdad. Espíritus del bosque, femeninos, que tienen pies de ganso con membranas entre los dedos o de cabra con pezuñas. Se quedan los dos en silencio. El pastor saca de debajo de una piedra un trozo de carne y se pone a comer. Cuando termina, el pastor le dice a Pepe que le va a enseñar la bodega. Anduvimos unos 20 pasos y poniéndose él a 4 manos, apartó unos arbustos y se perdió entre 2 rocas. Yo hice lo mismo con la angustia que siempre he sentido al imaginarme a mí mismo en espacios demasiado estrechos. Pero al otro lado de las rocas, el pasadizo se convertía en una caverna que me recordó enseguida las galerías de nuestro castillo. El pastor tiene escondido el vino en un sepulcro y el vino se mantiene muy fresco. Pepe bebe un poco de vino, es muy fuerte. La tarde avanza y el cielo comienza a palidecer. Pepe le dice al pastor que aquel túnel seguro que comunica con los pasadizos que acaban de descubrir, y el pastor dice que no, porque ese pasadizo conduce directamente al infierno.
Pepe se marcha casi de noche y cuando llega a casa están todos inquietos. Al final de la cena, Mosén Joaquín lee la traducción de un pergamino que han hallado en los subterráneos. Habla de las 3 clases de hombre de los que está hecha la fortuna: héroes, santos y poetas. Pepe se va a dormir tarde y al día siguiente, después de comer, se va a buscar de nuevo al pastor. Vuelve a tomar vino y se mete, sin que le vea, entre los arbustos para meterse en la galería. Quiere recorrerla y llegar al castillo, demostrar que tiene razón y demostrar su valor también, ser el primero en hacerlo. Sin darme cuenta, había ido dando un viraje y la galería se perdía en una lenta curva de sepulturas y bóvedas. Continué sin mirar más que el espacio iluminado por la linterna. Todo era igual y ahora mi tranquilidad la sentía como un espectáculo que me daba una idea superior de mí mismo. Más adelante, oí un rumor de risas y respiraciones entrecortadas. Son las lamias. Y avancé resuelto sabiendo que no podían hacerme daño. Luego cree oír la voz de su padre, pero no. Continúa durante más de media hora y de pronto la linterna se va apagando al quedarse sin pilas. Pepe echa a correr, pero se detiene porque si corre tiene miedo. Se limita a acelerar el paso. La linterna apenas ilumina 1 metro delante hasta que se apaga. Con una mano en la pared sigue avanzando. Se siente todavía con valor, pero es un valor vacío. Hasta que el muro se acaba. Tropieza con los pies en algún sitio y ve que es un escalón de piedra. Me senté allí. Tomé la cabeza entre mis manos y grité con los ojos cerrados: ¡Valentina! Multitud de ecos volvieron sobre mí desde las mismas bóvedas del lugar donde estaba. Decidí quedarme y esperar. Cerraba los ojos y los abría, pero era lo mismo. Miedo. Vivía ya en el miedo, respiraba el miedo, de él me sustentaba. Enfrente de mí, las sombras en las que percibí algunos relieves se movían. Le parece ver un casco y hasta oye la voz de un guerrero quejándose de Sancho Garcés. El soldado le dice a Pepe que siga adelante. Pepe sigue viendo espíritus y hablando con ellos le cuentan sus vidas y sus muertes. Y Pepe les pregunta si son héroes, santos o poetas, mientras sigue por la galería a oscuras. Por el muro corre algo como una serpiente, es una cuerda, y de pronto ve un resplandor y cuando menos lo espera, oye voces familiares. Voces familiares en grupo, su padre, el médico, Mosén Joaquín y otros. Pepe da un grito y cae sin sentido. En aquel grupo de exploradores iba también don Arturo, que había llegado a pasar el domingo al castillo, y también iba Valentina. Llevaban más de media hora caminando por la galería adelante y dándose ánimos con diálogos indiferentes, pero al oír aquel grito y el ruido de un cuerpo que caía, se detuvieron en seco. Don Arturo no pudo remediarlo y echó a correr. El médico daba grandes voces: «¡Ha sido un grito humano!». Valentina prende la linterna, avanza, intuye que es Pepe. Se escapa y llega corriendo hasta donde está su novio. Detrás de Valentina avanza Mosén Joaquín, cojeando. Pepe despierta con una luz muy fuerte en los ojos. Tarda un poco en darse cuenta. Por fin se levanta. Besa a Valentina y ella le cuenta cómo salieron de casa, cómo llegó, cómo a su padre se le ocurrió invitarles a bajar a los subterráneos. Pepe le dice a Valentina que se vayan por el otro lado. Pepe marcha llevando a Valentina de la mano. Ella conserva la linterna y ve la seguridad con que Pepe desanda el camino. Está muy contenta. El grupo avanza detrás de ellos, llamándoles. Ellos echan a correr. No tardan en llegar al otro lado, donde se besan. Luego se van al castillo. Sus perseguidores también han llegado al final del túnel y han abierto a golpes de pico la abertura para ensancharla lo bastante para no tener que ponerse a 4 manos. El pastor, al ver que desde dentro de la galería alguien cavaba hacia afuera, se ha ido corriendo al otro lado del castillo. Nos daba tanta pereza la idea de llegar al castillo y estar de nuevo entre personas mayores que nos sentamos al pie de un árbol, dejando la linterna a nuestro lado. Nos acostamos el uno al lado del otro y ella puso su cabeza en mi pecho, como para dormir. La linterna estaba a nuestro lado, encendida. Y Valentina lloraba, y yo quise hacerme el valiente, pero también sentía que la garganta se me endurecía y que los ojos se me llenaban de lágrimas. Por fin nos quedamos dormidos. Cuando les encuentra el grupo, todos parecen ofendidos, menos el médico, que les trata afablemente. La madre de Pepe dice que es que no es hijo suyo, que seguro que se lo cambiaron en la cuna. Maruja le dice a Valentina que si se casa con Pepe la compadece. Valentina no sabe qué contestar y se pone colorada. Después se marcha sin que Pepe pueda despedirse de ella. El padre de Pepe sigue convencido de que algo en su hijo no funciona bien.
A veces mira a Pepe como a un extraño y dice que no comprende lo que pasa con él. Que esté quien esté y suceda lo que suceda, al final nadie habla más que de él. Al día siguiente volvimos al pueblo, pero Valentina no estaba y yo lloré en los primeros días de rabia. Después del veraneo en San Sebastián, Valentina había ido a Bilbao a casa de unas tías con las que pasaría un par de meses. Para Navidad, las tías irían a mi pueblo y traerían a Valentina a su casa. Yo veía en aquello una maniobra contra mí. Intrigué cuanto pude para averiguar su dirección y un día que vi a su madre en mi casa, en visita solemne, en el salón, fui a ella y se la pregunté. Ella me la dijo y me acarició el cabello. Ella nos comprendía. Era la única que nos comprendía. Y para rematar, Pepe tiene una pelea terrible con Carrasco a causa de un ciego al que Pepe ha ayudado y llevado a una cueva a que se refugiara. Cuando llega a su casa con el traje desgarrado, sucio de barro, el rostro y el cuello ensangrentados y un ojo morado, su padre dice que esto se acabó. Ha decidido enviar a Pepe interno a un colegio, mañana mismo. No le envía al día siguiente porque hay que preparar el viaje y Pepe va a ver a Mosén Joaquín a su casa. Le pregunta por qué a los héroes los matan y le cuenta lo que pasó en el castillo. Son cosas demasiado altas para que las comprendas. Pero tú me has preguntado un día qué quería decir la palabra holocausto. Eso es. Ahí está la respuesta. Estás impresionado por aquel pergamino que leímos. El final, no solo del héroe, sino también del poeta y del santo, es ese, casi siempre. Pero la palabra holocausto a Pepe solo recuerda a Valentina, recibiendo la sangre de una paloma herida. Va a ir a Reus, a un colegio de frailes de la Sagrada Familia. Se ponen en marcha Pepe y su padre. A medida que se alejan, su padre se va dulcificando. Cuando llegan al tren, toma 2 billetes de segunda. En Reus se alojan en un hotel en una pequeña plaza recién regada. En el centro de la plaza, rodeada de edificios de piedra, hay una enorme estatua ecuestre del general Prim. Toman un coche y un momento después están en la sala de recibir del colegio de San Pedro Apóstol. El padre prior, viendo que Pepe mira a un patio desde donde llegan voces y gritos, le dice que se asome si quiere. Cuando salí yo al patio después de haberse marchado mi padre, 3 chicos que tendrían 2 años menos que yo me miraban rendidos de admiración y decían: «No ha llorado». Yo fui bien acogido, aunque observé que todos se me acercaban y querían andar conmigo por curiosidad. La cena está bien, pero hay que rezar antes y dar las gracias después. El convento es inmenso. En la noche, la ciudad parece elevar al cielo centenares de brazos de luz. Reflectores dorados iluminan fantasmalmente las veletas y las cruces en los más altos edificios sobre los cuales hay letras latinas que dicen «In hoc signo vinces». Son las fiestas del centenario de Constantino el Grande. Pepe se acuesta dejando la ventana abierta. Me acordé de mis aventuras del castillo. Yo era héroe y a los héroes los mataban. Yo era poeta y a los poetas los mataban. A los santos los sacrificaban también. Quizás a Constantino el Grande lo habían matado en un subterráneo oscuro. ¿Me matarían a mí? Acaricié la sábana cuya vuelta estaba fresca y suave, y mirando una vez más la noche, elevándose en luminarias hacia un cielo que me parecía nuevo y recién estrenado, me dije con una gran firmeza en el corazón: aunque me maten, ¿qué? Yo comprendo el holocausto. Le escribiré a Mosén Joaquín. Pero era mentira. No comprendía nada. Y así les hemos contado Crónica del Alba, de Ramón J. Sender. Hemos seguido la edición de la editorial Alianza, que ha publicado las 9 novelas en 3 volúmenes. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.